Los saludo formalmente ahora, bienvenidos, programa número 23 de Desafío 2019 aquí en la pantalla de C5N, ya transcurriendo la quinta temporada. Le decía al gato, faltan apenas 50 horas para que venza el plazo para la presentación de alianzas y coaliciones. Así que imagínense ustedes los febriles, los intensos de las negociaciones que se están desarrollando. ¿Cuál es la principal duda? La principal duda a esta altura es ¿qué va a hacer Massa? ¿Dónde va a quedar parado y cómo Sergio Massa? ¿Y por qué esa es la principal duda? Por una sencilla razón. Porque Massa es hoy, más allá de las principales dos fuerzas, el oficialismo y el espacio liderado por el kirchnerismo, quien más votos puede aportar. La última información que pude recabar es que en el espacio liderado por el kirchnerismo dan prácticamente por cerrado el acuerdo con Massa, más allá de tironeos y de exigencias de último momento. Y ante la pregunta, ¿y Massa quedaría parado dónde? Y lo más probable es como primer candidato a diputado por el oficialismo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, todavía faltan 48 horas y hay muchas negociaciones en curso. Del panorama electoral, de la situación del periodismo, como le decía al gato, de las novedades en Brasil con el juez Sergio Moro y las irregularidades que salieron a la luz, esta olla que se destapó, de su desilusión acerca de cómo se viene deshilachando la posibilidad de una tercera alternativa a la vía del medio. Vamos a estar charlando en la entrevista con Jorge Fontevecchia, el director y el dueño de la editorial Perfil. Jorge Nathanson va a analizar las dificultades que está teniendo, los desafíos que está teniendo el peronismo para unificarse. Y Emanuel Álvarez Agis, en su columna, en su desafío económico, nos va a contar cuál es el verdadero riesgo K. ¿Cuál es el verdadero riesgo K? Que no es, según Emanuel, el que anda dando vueltas por ahí. Pero antes de todo eso, un breve comentario económico. La economía está transcurriendo como dos realidades. Por un lado, y esto tranquiliza al gobierno, desde hace ya varias semanas, el dólar se mantiene orillando los 46 pesos. Hoy cerró 45.90, varios días consecutivos. Desde el 25 de abril más o menos el dólar está estable. No es un tema menor, por empezar por que eso deja de impactar, o al menos deja de impactar tanto, en una variable muy sensible para el bolsillo como es la inflación. Pero no es la única, entre comillas, ventaja de que el gobierno, con el auxilio, el permiso y el apoyo, que es explícito por parte del Fondo Monetario Internacional, ha logrado estabilizar por ahora esa variable. Por ahora esa variable. Esa es una realidad. Pero simultáneamente, desde el lado de la economía real, la economía productiva, no hay todavía datos que permitan afirmar que la economía ha empezado a recuperarse. Algunos sostienen que ya ha tocado fondo. Mañana se va a conocer un dato muy importante y es el nivel de capacidad utilizada en la industria. O si ustedes quieren, por el contrario, cuánto de la capacidad de la industria no está siendo utilizada, está ociosa. Pero hoy se conocieron otros dos datos muy puntuales, pero bien ilustrativos de la crisis que está atravesando la actividad productiva y el comercio. Hoy se conoció que la empresa Romario, la pizzería Romario, se presentó en concurso de acreedores. Un ejemplo, un botón de muestra de la crisis que está atravesando el comercio. Mañana seguramente vamos a enterarnos de datos de inutilización de la capacidad instalada en varios sectores industriales, no en el comercio. Estos son datos de la actividad comercial. Y también hoy se conoció en el área de comercio que la cadena de electrodomésticos Ribeiro, una de las cadenas más importantes con varias décadas de trayectoria, se presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo lo que se conoce como procedimiento preventivo de crisis, que para explicarlo brevemente es
un pedido de autorización al gobierno para facilitar y para hacer más barato el ajuste. Entre otras cosas, para poder reubicar, incluso para poder suspender o despedir de manera más fácil. Claros ejemplos de la crisis que está atravesando el comercio y que se extiende, por supuesto, a la actividad productiva en general. Algunos datos, estos no son casos aislados, no es un caso aislado. Vamos a ver en una placa ahora cómo ha evolucionado la cantidad de procedimientos preventivos de crisis que empresas solicitan al gobierno. Ustedes están viendo los datos. En 2017 hubo 66 presentaciones. El año pasado saltó a 148, 146. Y casi en los primeros 2 meses y medio del año ya suman 30 las empresas que presentaron un pedido de que se les autorice este tipo de mecanismos, ¿no? Facilitar el ajuste. No solo empresas muy conocidas como Ribeiro, en las últimas semanas se conoció una de las distribuidoras principales de Coca-Cola, FEMSA, la empresa FATE y algunas otras muy conocidas. Bueno, el diario Página 12 también se presentó a un procedimiento preventivo de crisis. Está a ritmo de un pedido cada 3 días. Y me dicen, tratando de averiguar datos más recientes, porque el 1 cada 3 días llega hasta mediados de febrero, que desde el Ministerio han comenzado a retasear la información porque uno sospecha, uno intuye que en las últimas semanas se ha acelerado y no quieren mostrar ese dato que es claramente elocuente de la crisis que atraviesa la estructura productiva en general. En definitiva, estas dos realidades que marca la economía permiten a todavía algunos meses de las elecciones decir una obviedad. La elección parece a esta altura que se va a dirimir entre la crisis económica por un lado y el fuerte rechazo que en un sector de la sociedad tiene el kirchnerismo en general y Cristina en particular. Hay alguien que formuló esta misma disyuntiva, este mismo dilema de otra manera, y es precisamente nuestro invitado. Jorge Fontevecchia escribió en una de las columnas el fin de semana en el diario Perfil, dice, está planteada la situación en estos términos, entre la desilusión macrista por el fracaso fundamentalmente económico y la hipocresía kirchnerista por no reconocer la corrupción. Palabras de Fontevecchia, con quien en instantes vamos a hablar. Jorge, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, cerraba el comentario con una de las frases que escribiste en una de tus 2 columnas. ¿Crees que es así? ¿Se va a dirimir entre la economía, la desilusión que generó Macri y lo que vos definiste como hipocresía del kirchnerismo por no reconocer la corrupción? Sí, hipocresía que les toca a todos, ¿no? O sea, la hipocresía del kirchnerismo es no reconocer la corrupción abiertamente y no hacer una autocrítica del exceso, lo que supera a todos los gobiernos. Obviamente tienen un nivel de corrupción. De lo que estamos hablando es de un nivel que supere el promedio. Pero también la hipocresía le toca al macrismo, la hipocresía le toca al personaje de la semana, porque la columna era sobre Massa, ¿no? Una de las 2 era sobre Massa. Y desgraciadamente volvemos otra vez en esa alternativa entre los polos. Como vos sabés, a mí me hubiese gustado de que hubiese una tercera vía más vigorosa. Vos la promoviste mucho, ¿no? La posibilidad de que hubiera una tercera alternativa, una mezcla. Y francamente te digo, no entiendo lo que hicieron Massa y Labaña. ¿Los responsabilizás a los 2 por igual? Quizás me responsabilizo a mí de no comprender algo que están haciendo que supera mi capacidad de comprensión. Por momentos tiendo a creer de que se hicieron daño mutuamente,
pero si vos hablas con ellos, cada uno tiene la teoría de que hizo lo correcto. Es decir, Labaña piensa de que Massa siempre se iba a ir con el kirchnerismo, entonces que si él hubiese aceptado desde un comienzo integrar Alternativa Federal, hubiese quedado como un tonto, porque finalmente igual se iba a ir Massa con el kirchnerismo, lo iba a dejar como un ingenuo. Por el otro lado, Massa acusa a Labaña de haber destruido Alternativa Federal al no presentarse, a aceptar presentarse a no, a una no querer interna. competir. Lo que resulta también contradictorio ahora desde el lado de que cada uno te argumenta su lógica. A mí me da la sensación de que los dos se equivocaron. Ahora, como vos sabés, la historia, paradójicamente, es algo que se construye en el futuro, no en el pasado. Los hechos pasan a tener una significancia luego en función de las consecuencias que tienen. Entonces, a lo mejor Massa, que yo creo que está generando una sensación de la habilidad extrema, que puede generar que en el futuro no se confíe en él y que la credibilidad es un valor esencial para poder hacer cualquier actividad en la que es necesario construir subjetividad y construir sentido. Si vos no le crees, diga lo que diga el otro, aunque sea muy atinado, no va a poder tener efecto sobre vos. Y los políticos son grandes influencers, para decirlo de alguna manera, y como un influencer, como un periodista, requiere credibilidad. Pero por el otro lado puede ser que él esté en lo cierto y entre de esta manera dentro del panperonismo kirchnerista y sea presidente en el 2023. Y puede ser. Perdón, y discúlpame, puede ser que en el caso de Labaña también él esté acertado en que diga que él sabía que no podía ser presidente y que lo que quiere es construir un partido testimonial, que por tanto testimonial es importante que tenga mucha coherencia y en lugar de sacar 20% prefiera sacar 10%, pero lograr una consistencia que luego como partido testimonial cumpla un papel en el Congreso y para lo cual puede estar reñido lo que es mejor electoralmente con lo que es mejor para darle consistencia a una idea testimonial. Había la definición de que había dos tipos de partidos políticos, el partido político del poder y el partido político de las ideas. Los que ganan son los del poder, que adecúan las ideas a lo que es necesario en cada momento. Los partidos de las ideas no ganan casi nunca. ¿Cuál sería para vos un partido de las ideas? La izquierda claramente. La izquierda claramente. Bueno, en la Argentina hoy tenés, no sé, partidos libertarios que plantean algo que es imposible que pueda ¿No pueda crees ganar. que ni el kirchnerismo, ni ese espacio, ni el Cambiemos, el oficialismo, tengan ideas firmes, convincentes, sólidas? No, creo que tienen la flexibilidad suficiente para haber sido gobierno. Nadie llega al gobierno sin un grado de flexibilidad. Los partidos de las ideas son más estructurales. Esto decía aquel... Ahí, discúlpame, estamos viendo el contador, ¿no? 50 horas, 47 minutos, 46, que es lo que falta para que se dilucide, se dirima cuáles van a ser las coaliciones. Ahora Massa lo tenía claro y Gutiérrez Rubí, su asesor, lo tenía claro ya hace meses, ¿no? ¿Qué tenía claro? Que su futuro era por el kirchnerismo, ¿no? Era por ahí. Él partía de la hipótesis de que Cristina no se iba a presentar y que finalmente él era la mejor alternativa para encarar lo que hoy está encarando Alberto Fernández. Vos hablaste mucho en tus columnas de ego. Creo recordar que acerca de Labaña adjetivaste con una especie de soberbia, ¿no? Que es algo que siempre está latente cuando se analiza a ese personaje. Pero en la columna del fin de semana sobre Massa fuiste particularmente crítico. Te invito, bueno, vos lo viste, a la audiencia, a que observen el siguiente cuadro que Jorge suma a una de sus columnas, que tiene de por sí un título fuerte, se llama Mentís político. El cuadro que van a ver ahora no es de autoría de Jorge. Jorge explica que es un cuadro que se viralizó. Y de la simple observación del cuadro lo deja a Massa muy mal parado. Un poco mostrándolo como alguien ubicuo, como alguien con ideas poco convincentes, como alguien que podía haber
terminado en el kirchnerismo como en cualquier otro lugar. ¿Tenemos el cuadro ahí? Ahí está el cuadro. Ahí vemos cuadrantes donde hacia abajo están los tendencia liberal, hacia arriba tendencia autoritaria, hacia la izquierda los que tienen ideas de izquierda y a la derecha al revés. Y ustedes ven a Massa que puede estar en cualquiera de los 4 lugares, según ese cuadro que se viralizó en redes y que Jorge sumó a su columna. Lo que me llama la atención como un detalle al pasar es la ubicación de Macri, ¿no?, en ese cuadro. Sí, lo que es bien interesante para el análisis, primero que yo digo en el texto que es una exageración, este es un meme que circuló por las redes, pero bueno, lo que plantea es una percepción de que Massa es alguien que podría estar ubicado en varios cuadrantes. No creo que en todos, creo que es una exageración. Uno obviamente no puede estar en los autoritarios de derecha, me parece que esa es una exageración. Pero sí que es aquel político que tiene la mayor versatilidad. La pregunta ¿es un defecto o una virtud de Massa? Depende. ¿Vos? Para mí es un defecto y depende cómo uno analice la política. Si uno analiza la política desde el punto de vista militar o analiza la política desde el punto de vista militar, militar o moral. En el caso de... ¿Cómo sería analizar la política desde el punto de vista militar? Bueno, yo pongo el ejemplo cuando vos recordabas recién de Mentis. Mentis está asociado a la palabra mentira y a la palabra mente. Esencialmente la mente construye estrategia, la misma estrategia que sirve para que un médico descubra una enfermedad y la cure, sirve para que un general lleve adelante una estrategia para vencer al enemigo. Entonces, la mente construye estratagemas que se basan generalmente en mentiras. El ejemplo clásico del héroe mentiroso es Ulises, que gana la guerra de Troya con una mentira. Con un engaño. Con un engaño, y que además para regresar a su patria cruza en un viaje una serie de experiencias en las que continuamente tiene que engañar a su oponente. Yo cito la del Cíclope cuando le pide su nombre a cambio del salvoconducto y le dice yo me llamo Nadie, y luego cuando hiere su ojo, Cíclope se la pasa diciéndole a sus otros congéneros, nadie me dejó ciego. Entonces los congéneres pensaban que el Cíclope se había vuelto loco. Es decir, pequeñas artimañas. Entonces, si Massa fuera Ulises, el ventajita que Macri ve, en realidad el que es ingenuo es Macri. Y Massa sería el mejor ejemplo de Ulises. Si es que termina ganando Troya. Entonces, en algún momento. Esto es lo hermoso de la historia, ¿no? De que uno asocia la historia al pasado. Imagínate, si por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial hubiese ganado el Eje, en ningún colegio del mundo se enseñaría la Revolución Francesa. No tendría ninguna importancia la Revolución Francesa, con la división de poderes, la democracia representativa. O sea, tiene importancia porque ganó la guerra. Entonces los hechos cobran significancia posterior. Bueno, hay una canción, ¿no?, muy reiterada, la historia la escriben los que ganan. Y sí, es que en realidad los que ganan no solamente la escriben, sino la ejecutan, en el sentido de que si ganaron es porque se crearon las condiciones de posibilidad para eso, y lo que explica en el pasado que fue realmente lo que pasó. Vos, como lo dije y vos lo acabas de confirmar, abiertamente te pronunciaste en tus columnas a favor de una tercera alternativa que no fueran las dos fuerzas que se presentan como principales. Ahora, me llamó la atención que, dado que parece no articularse ninguna tercera alternativa, en una de las columnas citás a Warren Buffett, ¿no?, una de las personas más ricas del mundo, diciendo que una persona necesita 3 características: integridad, eficiencia y energía. Y a continuación decís, la primera característica, o sea, la integridad, invitaría a votar por Macri. Deduzco de eso que... No, seguí, porque si no es preferible que vengan tontos y perezosos. Entonces, el planteo es, si no tengo integridad, dice Warren Buffett, prefiero tontos y perezosos. Warren Buffett lo está planteando en elegir una persona para conducir su organización. Entonces dice que hay 3 virtudes. Si la persona no tiene integridad,
es preferible que sea tonta y perezosa, porque si no tiene integridad y es inteligente y dedicado y energético, va a ir más rápido por el mal, o sea, va a destruir más. Entonces, ¿qué es preferible un tonto y un perezoso si falta integridad? Entonces, como hay una asociación respecto de que Macri... ¿Quién sería el tonto y el perezoso? Macri. Macri sería el tonto y el perezoso, sí, en esta metáfora. En esta metáfora lo que generalmente se critica al gobierno es que no funciona. ¿Y estás convencido que analizando, comparando las dos fuerzas, es menos íntegra Cambiemos que el kirchnerismo? No, la idea es que la sensación de que el kirchnerismo sea menos íntegro. ¿Es la sensación o es tu opinión? Obviamente es mi opinión, ¿no? Claro, es, digamos, es imposible juzgar la proyección futura, porque yo no sé cómo va a ser el gobierno kirchnerista en el caso de triunfar, pero me da la sensación de que el tema de la hipocresía con la corrupción genera demostraciones que desde el punto de vista de la integridad, desde la perspectiva de Warren Buffett, sería mejor quedarse con tontos y vagos antes que gente energética y dedicada y que inteligente que no tenga integridad. La discusión respecto a la integridad obviamente está abierta, y alguien puede decir de que el gobierno actual tiene comportamientos frente a la corrupción que pueden ser comparables con el anterior, hechos de maneras diferentes. Yo no tengo esa opinión, pero escucho mucha gente que me merece mucho respeto que tiene esa opinión. Te invito a hacer un repaso de alguna de las tapas que publicaste en Noticias para hablar sobre los candidatos. Al primero que vamos a ver es al candidato del espacio kirchnerista. Exclusivo la historia negra de Alberto Fernández, cómo se convirtió en la... Bueno, no alcanzo a leer ahí. ¿Cómo se convirtió en la...? Bueno, pero podemos sintetizarlo así. Esta etapa plantea una de las hipótesis, que es la que tiene la redacción de Noticias. Es la etapa que publicaste cuando Cristina decide correrse y dejarlo a él como candidato. Claro, la etapa que la redacción de Noticias publica, como vos sabés, en Perfil hay un código de ética en el que las redacciones tienen autonomía. De cualquier forma, me parece que es una hipótesis plausible que mucha gente tiene respecto de que es muy difícil que pueda construir poder un presidente teniendo un vicepresidente del nivel de fortaleza del de Cristina Kirchner. Ahora, nuevamente, el futuro es impredecible. A nosotros, los periodistas, se nos exige continuamente una mirada anticipatoria, pero sabemos, como los consultores, que nuestra capacidad de predecir el futuro es relativa. Si nosotros tuviésemos la capacidad de predecir el futuro, nos dedicaríamos a otra cosa. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que, bueno, nuestra tarea la hacemos con seriedad, con honestidad, tratamos de colocar toda nuestra capacidad intelectual, ponemos esfuerzo cognitivo, pero el futuro es impredecible. Yo en esa semana yo escribí una columna diciendo de que había dos planteos. El otro planteo era el de Hegel, la última vez que conversamos al aire, es un ejemplo que uso recurrentemente, el del amo y el esclavo. O sea, Hegel planteaba de que el origen de la humanidad se basaba en que alguien, por miedo, frente a lo que sería un conductor alfa, cede su deseo al deseo del conductor. Y finalmente su deseo está alienado por el deseo que sería el amo. Y que no importa qué sistema de organización se produzca, va a haber personas que conducen, el amo, y en el extremo de Hegel, el esclavo. Lo que Hegel plantea como paradoja es que con el tiempo el amo, al delegar en el esclavo las capacidades para realizar lo que hay que realizar, va perdiendo esas capacidades. Se me ocurre Eduardo Duhalde de Néstor Kirchner. Por ejemplo, y en líneas generales en la política podríamos decir la mayoría de los casos, ¿no? Podemos hablar de Tucumán, vamos a las provincias y te lo vas a encontrar todo el tiempo. Es decir, que la sociedad avanza cuando el esclavo desarrolla capacidades que el amo va perdiendo por perezoso nuevamente, y finalmente el amo se hace innecesario para el esclavo y se invierte el rol. Entonces también es plausible imaginar que no un Alberto Fernández, que en realidad toma el poder plenamente, una Cristina Kirchner que lo deja hacer, o una Cristina Kirchner que no puede hacer otra cosa, y finalmente esa situación que vimos en esa etapa, que es una de las hipótesis, puede ser inversa. ¿Es la hipótesis más plausible? Yo creo que la hipótesis,
Yo siempre tengo una mirada de la política que utiliza mucho la psicología. Y no me parece que sea la hipótesis más plausible. Me parece que la hipótesis que la redacción de noticias interpreta, que probablemente también sea la más plausible para la mayoría de los lectores de noticias. Pero yo creo que la psicología es muy importante en la política y que yo tomaría con le daría mucha importancia a los deseos de las personas, es decir, de ser presidente, que no es un deseo que todo el mundo tenga todo el tiempo. Tarea ingrata además, ¿no? Bueno, y uno de los peores, depende la perspectiva. Ingrata, tenés que tener mucha ambición, ¿no? Y no solamente ingrata, sino te pone en contacto con una cantidad de tareas que tenés que hacer que van en contra de tus deseos y muchas veces de tus principios. Te invito, Jorge. José Nathanson va a plantear las dificultades, los obstáculos, los desafíos que está teniendo el peronismo para unirse, para después seguir charlando, en particular sobre ese tema. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Vamos a hablar, si te parece, de 3 desafíos que tiene esta especie de peronismo unido. Damos como una hipótesis muy probable la idea de que Sergio Massa se va a integrar al kirchnerismo y al PJ, dando un giro de 360 grados, lo lleva del kirchnerismo de vuelta al kirchnerismo tras hacer una larga travesía por el desierto opositor, digamos. Igual que Alberto. Igual que Alberto, sí. Una larga travesía de 360 grados lo lleva del kirchnerismo a volver al mismo lugar en condiciones ciertamente, o por lo menos desde mi punto de vista, diferentes. 3 desafíos que van a tener que enfrentar esta especie de peronismo / kirchnerismo ampliado en los próximos días. La primera es de ingeniería electoral. Lo vamos a ilustrar con un mapa de la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, partidos según la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Me anoté acá, por ejemplo, en el último censo, en General Conesa viven 1.764 habitantes, el municipio más chiquito de la provincia de Buenos Aires, contra La Matanza, donde viven casi 2 millones. Es decir, el PJ, el kirchnerismo, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador van a tener que negociar de algún modo diputados, senadores por sección, intendentes en todos estos lugares. Un primer desafío, casi uno diría ingenieril, que va a tener que enfrentar el peronismo unificado en los próximos días. Bueno, es lo que está negociando en estas horas y en términos de candidatura se va a seguir negociando hasta el 22 que vence el plazo. Sí, efectivamente, se están negociando los grandes trazos, después vendrá una especie de revoque fino de esta ingeniería, pero esto va a tener que terminar ajustado antes del 22, que es cuando cierra el plazo para inscribir listas. Segundo aspecto que va a tener que enfrentar el kirchnerismo / peronismo ampliado, el hecho de que no encontremos la palabra exacta todavía para definirlo, parece que habla de que estamos frente a algo nuevo que todavía, por lo menos yo no encuentro la forma de decirlo de manera más asertiva. ¿Sería entonces, qué? El segundo, no, claro, por momentos digo kirchnerismo, por momentos peronismo, no me termino de decidir. Por eso digo barra, que queda mal, bueno, en fin, cuando uno escribe puede poner la barra. El segundo desafío es discursivo. Massa tiene, me parece a mí, que construir, o está intentando construir una narrativa que explique este giro de 360 grados y que permita hablar de una unidad en función de un proyecto, de un programa. Ahora vamos a hablar de eso. Parece que tanto Massa como Alberto Fernández tienen una ventaja, que es que la crítica que ellos formularon a los gobiernos, al gobierno de Cristina sobre todo, no fue una crítica basada en cuestionamientos éticos, de honestidad o de corrupción. Es sino una crítica más de tipo político. No dijeron, como otros aliados del kirchnerismo hoy, que yo opino Solana, que son una manga de ladrones, por ejemplo. Cuando uno cruza esa línea roja, es difícil después aliarse. Uno se puede aliar y puede volver y discutir y negociar con alguien con el que tuvo diferencias políticas. Ahora, con el que tuvo diferencias de tipo moral, de tipo ético, que tienen que ver con la honestidad, que tienen que ver con los valores, ya es más difícil, me parece a mí, ponerse de acuerdo. En ese sentido, me parece que tanto Massa como Alberto tienen una ventaja, que es que ellos, en su largo recorrido por el desierto del no kirchnerismo, digamos, no pasaron esa línea. Hay un tuit, lo estamos viendo ahí, un tuit de Massa que lo emitió el sábado, si no me equivoco, donde convoca un acuerdo de gobierno alrededor de unos puntos. Bueno, esto es Massa tratando de construir una narrativa
de unidad. Y el tercer aspecto, Marcelo, es programático, porque bueno, estamos hablando mucho de campaña, elecciones, etcétera. En caso de que esta unidad peronista / kirchnerista llegue al gobierno, ¿qué va a hacer con el gobierno? Me parece que ahí hay una cuestión interesante, que es que hay más consenso desde el punto de vista socioeconómico. Todos creen que va a haber que renegociar indefectiblemente el acuerdo con el fondo, todos creen que hay que alentar la demanda, todos creen que hay que reactivar la economía, ocupar la capacidad ociosa de las fábricas, etcétera. Pero en otros aspectos empezamos a ver posiblemente crujidos. Por ejemplo, Massa propuso un código penal que lo llama Código Justo, que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. No estoy seguro de que Alberto Fernández y buena parte del kirchnerismo estén de acuerdo con esto. Quiero decir, va a haber que analizar cómo se van a poner de acuerdo, qué van a hacer para ponerse de acuerdo alrededor de estas cuestiones que no tienen que ver ni con la crítica a Macri ni con el aspecto socioeconómico. Ahora, y con esto voy terminando, si logran, vamos a estar en un escenario de casi unidad total del peronismo, y eso va a producir, me parece a mí, Marcelo, también una reconfiguración de la dinámica política, una nueva dinámica política argentina más tendiendo hacia el centro. El kirchnerismo, con la decisión de Cristina, con la alianza con la candidatura de Alberto, con la alianza con Massa, el kirchnerismo se amplía hacia todo el peronismo, en algún sentido gira al centro, se modera, y eso me parece que marca una nueva dinámica política. Jorge Fontevecchia decía en una columna hace 2 o 3 semanas en Perfil, una carta abierta, creo que la llamó Jorge, a la tercera vía, ¿no? Una carta abierta a la tercera vía, donde él reclamaba que emergiera una tercera opción que cerrara la grieta. Nosotros hemos criticado, muchas veces compartimos la crítica a la grieta como un mecanismo de construcción política, de gobernabilidad, que es muy paralizante y muy poco efectivo. Ahora, mi hipótesis es que lo que está ocurriendo es que uno de los polos de la grieta, en este caso el polo kirchnerista-peronista, se está moviendo al centro. Tal vez, si es una pregunta, una hipótesis, una idea, tal vez la grieta se cierre no porque emerja una tercera opción equidistante de los dos polos, sino porque uno de esos polos se modera, se abre y se corre al centro. Gracias, José. Gracias, Marcelo. ¿Compartís esto último, que le quitaría responsabilidad en la ausencia de tercera alternativa tanto a Massa como a Lavagna y le daría mérito estratégico a la decisión de Cristina de, al nominarlo a Alberto, correrse un poco al centro? Claro, y para poder explicar la idea de la terceridad, hay que explicar la dinámica que trasciende a la política. O sea, la idea de la dialéctica es que vos tenés dos ideas que luchan como si fueran los paradigmas en lucha, en la creación de uno nuevo, y se produce un efecto de síntesis. Esa síntesis no es el fin de la historia, no es que a partir de que hay una síntesis se acabó y no hay más divergencia, sino imagínate una espiral en donde continuamente los péndulos están yendo y trayendo, pero en cada vuelta subís un escalón en la discusión. O sea, una vez que se produce una síntesis respecto de algo, la sociedad progresa por la divergencia. No es que hay que encontrar una unidad y quedarse en esa unidad para siempre, que sería la muerte. Por el contrario, hay que renovar continuamente la divergencia. Y a mí me parece que para que eso se produzca tiene que haber una terceridad que produzca la síntesis. La terceridad es Alberto Fernández. Esta sería puede ser, yo tengo mi escepticismo, pero ojalá lo sea. Recién vimos una etapa dedicada a Alberto Fernández. Ahora vamos a hacer una etapa de noticias dedicada a Macri. Este hombre sabe todo sobre Macri, el psicólogo del presidente. En otra etapa vamos a ver ahí Macri en terapia. Me animo a decir que el tratamiento, al menos en las tapas, es más condescendiente con Macri que con Alberto, y que lo que fue Noticias con Cristina. Sí, es verdad, y desde el punto de vista del tema de corrupción, yo no sé si acá tenés las tapas de noticias del primer gobierno de Néstor, del gobierno de Néstor, el primer gobierno kirchnerista, y cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Yo te puedo recordar en el año 2004, por ejemplo, la tapa de Lázaro Báez que decía el testaferro, la tapa de Debido que decía el cajero, es decir, hechos que luego, 10 años después, pasaron a ser vehiculizados en toda la prensa. En aquella época solamente lo veías en noticias y a partir del año 2005 en Perfil. Nosotros tenemos una mirada muy crítica de todos los gobiernos. Vos lo conocés a lo largo de los años, que lo mismo ha sido con el menemismo. En el caso de Macri, bueno, obviamente no es lo mismo 3 años y medio que 12,
digamos, cualquier gobierno se deteriora, pero hemos sido malísimos. Digo, hay etapas con Macri. Me señalaba un colega hace poco que la cobertura más en profundidad y más seria sobre las irregularidades en el soterramiento del Sarmiento de este gobierno salió publicada en Noticias. Sí, y hay etapas que desde el punto de vista visual, porque obviamente la revista, a diferencia del diario, la revista tiene tapa, cada medio tiene su particularidad. Las revistas tienen la posibilidad de construir, como si fuera un afiche de una película, una síntesis visual que los medios, los diarios, por ejemplo, con letras, vos no vas a recordar cuál es la tapa de un diario, sí recordar la tapa de revistas. Entonces el aspecto visual es muy importante. Candidato Aragán, por ejemplo, o sea, con Macri, pero ahí te podríamos poner decenas de tapas. Ahora es cierto que con el kirchnerismo nosotros tuvimos un conflicto muy serio, porque vos recordarás que... El fallo, claro, desde el primer momento, bueno, Néstor Kirchner ha dicho que se llevaba bien con todos los medios menos con uno, que tenía problemas solamente con un periodista. Es decir, hubo una situación muy particular, yo creo por lo siguiente, a ver... en general, Néstor Kirchner cuando asume se encuentra con una situación muy particular de los medios. Pero estaban todos muy debilitados, una situación de financiamiento gigantesco, estaban muy débiles, y realmente la Argentina había salido de la crisis del 2002, entonces hubo mucha tolerancia por parte de los medios, quizás pareció a lo que hubo con Alfonsín los primeros 2 años, ¿no? Y en ese caso, Noticias y luego el diario Perfil fue una rara avis. Mientras que, por ejemplo, hoy no somos una rara avis, y te diría con el menemismo los primeros años tampoco, porque estaba Página 12 muy fuerte. O sea, si vos agarrás los primeros años del menemismo, tan crítica con Menem fue Página 12 como Noticias. Luego, los últimos años todos son críticos. Y cuando todos son críticos, en general, aquellos que eran más críticos al principio pasan a parecer moderados, porque ya hay muchas de las cosas que todos los demás empiezan a decir que ya la dijeron antes. ¿Y considerás que Noticias y Perfil reflejan la profundidad de la crisis económica en la gravedad que está teniendo? Bueno, probablemente ahí es un tema interesante. Yo me acuerdo una vez en los 90 que tuvimos una conversación casualmente por la línea económica de Noticias. Ahí creo que podemos llegar a tener un disenso respecto de cuáles son las causas y qué son consecuencias, ¿no? A mí me parece que este es un gobierno que claramente fracasó en términos económicos. No tengo ningún elogio económico para este gobierno, pero me parece que la situación de la economía argentina no es solamente responsabilidad de este gobierno, ¿no? Por último, si no me equivoco, vos tuviste el privilegio de, uno de los pocos, entrevistarlo a Moro. Sí. Lo que se conoció, bueno, ayer en Brasil, hoy acá, de esta, todo indica, irregularidades, manejo político para sacar... No solamente entrevisté a Moro, entrevisté a Deltán también, al Deltán Dagañol. Ajá, al fiscal con el que él chatea. Jefe de los fiscales, porque era un equipo de fiscales. Mira, yo te voy a dar mi teoría nuevamente hegeliana. Pues sabés que Perfil tiene una editorial en Brasil. Yo viví en Brasil un año, 2 veces en 2 décadas diferentes. Hace más de 30 años que viajo con mucha regularidad y es como mi segunda patria. Yo he vivido a lo largo de los últimos 30 años que lo mismo que pasa en Brasil pasa en la Argentina y viceversa, con más o menos 1 o 2 años de diferencia. Lo mismo no quiere decir idéntico, quiere decir tendencialmente. Es decir, había dictaduras en los 2 países. Las dictaduras en los 2 países dejaron de tener vigencia más o menos con esta diferencia de tiempo que yo te digo. Había hiperinflación en los 2 países, se solucionó. Había un sistema de convertibilidad de la moneda local a 1 con el dólar. Había una salida con devaluación en los 2 países de este sistema de semiconvertibilidad. Alguien puede asustarse de esas analogías que estás haciendo y ver, ¿no?, como el efecto vodka nos espera un Bolsonaro. No. Por eso digo que igual, yo no creo, porque la Argentina tiene vacunas por la dictadura militar que nosotros tuvimos, que es totalmente diferente. La dictadura militar brasileña no tiene
primero es una dictadura y merece toda la crítica, pero no tiene la acumulación de fracasos que tuvo la Argentina, ni fue sanguinaria como la Argentina. La Argentina fue desastrosa económicamente, perdió una guerra y además, digamos, fue cruel y la más asesina de todas. Esa situación no se da en Brasil. Entonces, trasladar directamente, es importante desde el punto de vista del análisis, no confundir tendencias y cuestiones similares con cuestiones idénticas. Yo lo que te quiero decir es que yo creo que para los Estados Unidos el tema de la corrupción es equivalente al tema de los derechos humanos en la década del 80. Y me parece que es una política de Estado que trasciende a Trump. En 1979 yo estuve detenido en el Olimpo. Era muy joven y cuando salgo del Olimpo después de 10 días y porque lo publica el Buenos Aires Herald en tapa y obliga a los diarios argentinos en español a publicarlo, me invita el embajador de Estados Unidos a la embajada. Yo era un chico, tenía 20 y pocos años, muy pocos. Estaba totalmente sorprendido, la revista que yo hacía era muy pequeña. Me llevan eso la semana, pero en aquella época era, la revista la hacíamos en un garaje, o sea, quiero decir, no era lo que fue 15 años después. Me invitan a un viaje, esos que se hacían de joven ilustre, joven promesa, y me pasean por todo Estados Unidos. Yo inicialmente no entendía qué era lo que sucedía, hasta que unos años después pude comprender, 2 años después pude comprender de que la política norteamericana respecto a Latinoamérica era que los dictadores ya no les servían más. Es decir, que en la lucha contra la ex Unión Soviética la clave era los derechos humanos. El talón de Aquiles de la ex Unión Soviética eran los derechos humanos. Mucho más importante que los misiles en una confrontación era la batalla desde cierta perspectiva ética. Ahora, para terminar, quiero... Y eso creo que está pasando ahora con el tema de la justicia y la corrupción. ¿Pensás que puede cambiar políticamente algo de manera sustancial las revelaciones que se conocieron en Brasil con este señor Moro, ministro de Justicia de Bolsonaro? Es difícil porque la sociedad brasileña, yo no puedo alcanzar a comprender por qué, porque vos nunca, por más que hagas periodismo en otro país, nunca vas a entender, hay algo que se te escapa. A mi juicio, Lula fue el mejor presidente que tuvo Brasil. Yo no entiendo la animosidad que tiene la clase media brasileña con Lula, pero es muy fuerte, más fuerte todavía que con Cristina acá. Jorge, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a una brevísima pausa, unos auspicios, y Emanuel Arzagis va a explicar cuál es el verdadero riesgo K. Ahí estamos, ha habido un pequeño desperfecto técnico, he tropezado en el estudio, cosa que suele ocurrir. Bueno, no voy a dejar de presentar a Emanuel después de saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Él trae siempre unas remeras muy características, así que lucila ya que la trajiste. Hoy Esta la conozco, el otro día me mostraste los Simpsons, no, pero a este sí. Es el héroe más importante de todos, Popeye el marino, el que comía espinacas para hacer ¿Y más... es alusivo a algo? ¿A Popeye? No, pero la traes por algo en particular. Ídolo de la infancia, imagino que compartido con vos. Sí. Perfecto. En este caso sí. Una que coincidimos generacionalmente hablando. Bueno, ¿cuál es el verdadero riesgo K, Emanuel? Lo que vamos a hacer hoy es, además de desafiar que el riesgo K es riesgo político y no riesgo económico, que esa va a ser la idea de desafiar esa idea que está un poquito instalada, lo que vamos a hacer es desafiar a toda la audiencia a jugar un ratito a ser economista. O sea, vamos a tratar de que la audiencia juegue con nosotros a ser economistas y le vamos a explicar qué hacemos los economistas. No se vayan porque es un juego en serio, ¿eh? Bien, vamos a la primera placa y te voy a explicar cómo jugar a la batalla naval y al mismo tiempo ser economista. Fíjate, en el eje horizontal simplemente vamos a poner de izquierda a derecha el valor del dólar. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuanto más a la derecha estamos, más alto, más devaluado estamos. Vamos a arrancar en 45, que es más o menos el nivel que estamos ahora. ¿Y cuál va a ser la idea? En 45 nos vamos a ir para arriba en el nivel de endeudamiento que tiene la economía argentina. Nos vamos a preguntar, a 45 pesos,
¿Cuán endeudada está la economía argentina? Y la respuesta es, fíjate que del puntito sale la flechita, 86%. O sea, sobre el eje horizontal, para arriba de la línea negra vamos a tener el nivel de endeudamiento. O sea, la deuda equivale al 86% del Producto Bruto Interno de la economía. Con este dólar. Con este dólar. Cuanto más arriba, más endeudado. Y para abajo, abajo del agua, digamos, en la batalla naval, vamos a mirar el déficit total del Estado. A 45 pesos, el Estado tiene un déficit total, medido como porcentaje de vuelta del PBI, de 4,5%. ¿Qué significa esto? Que vos agarrás impuestos, le restás el gasto, le restás el pago de intereses de la deuda, eso te da negativo por el equivalente a 4,5 del producto. Esa es la situación actual. Exacto. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en la economía argentina? No sobran dólares y todos estamos preguntándonos cuándo se produce la próxima devaluación. Y algunos dicen, no importa, porque justamente la devaluación es la solución a los problemas que tiene la economía argentina. Te acordarás que en las primeras versiones del acuerdo con el fondo, ¿qué se decía? Dejen flotar el dólar. Cosa que si el dólar sube, les va a solucionar los problemas que ustedes tienen. En particular, deuda y déficit. Acá estamos viendo casi los dos problemas más importantes de la economía argentina. Vamos en la segunda placa, ahora sí a jugar al economista, vamos a devaluar. Suponemos que el dólar en vez de a 45 vamos a 60, y en 60 vamos a buscar las mismas dos variables a ver qué valor asumen. Como el 75% de nuestra deuda está en dólares, cuando vos subís el dólar, la relación deuda-producto, el nivel de endeudamiento de la economía empeora. ¿A cuánto se iría a 60? Al 90%. Con un dólar a 60 la deuda pasaría del 86 al 90. Podríamos decir, cuanto más alto es el dólar, más rápido nos acercamos a niveles de endeudamiento que se perciben como insostenibles. Y a ese mismo 60 pesos por dólar, el déficit total empeora hasta el 5,2. ¿Por qué empeora? O sea, nos vamos más para abajo. Porque tenés que pagar... Porque tenés que pagar intereses de la deuda que son en dólares y porque tenés que pagar subsidios a la energía que también son en dólares. Está dolarizado. Entonces acá, y me voy a quedar un minuto en esta placa, acá vamos a explicar cómo nos transformamos nosotros, que ya somos, y sobre todo la audiencia, en economistas. ¿De qué manera? Yo cuando era chiquito, no sé vos, jugaba a unas revistas que me compraba mi mamá que tenían todos como puntitos y vos tenías que unir los puntos y formaban una figura. Absolutamente. Bueno, como de chiquito me gustaba jugar a eso, de grande me transformé en economista y en la tercera placa lo que vamos a hacer es unir los puntos. Y fíjate qué pasa. Fíjate, unimos el primer punto, dólar a 45, deuda 86, sí, con el segundo punto, dólar a 60, deuda al 90%. Y abajo hicimos lo mismo. ¿Qué significa esto? Vamos solo con la línea arriba. Que cuanto mayor es el dólar, si vamos a buscar la intersección, suponete que acá estamos en un dólar a 70. La deuda sería arriba de 100. La deuda sería arriba de 100. Y si acá que estamos a 70, menos mal que esto no tiene corriente, ¿no? Porque yo la primera vez que lo toco y tenía miedo de quedarme pegado. Si el dólar se va a 70 y nos vamos para abajo, el déficit total también sería un nivel muy alto. Y yo noto ahí algo que se está formando. Antes que eso, esto es un modelo. Esto es un modelo económico, es una representación simplificada de la realidad que nos dice, che, guarda que cuanto más devaluás, peor es tu déficit y peor es tu nivel de endeudamiento. Y ahí vos veías algo, ¿qué se formó con las líneas naranjas? Una letra K. Una letra K. Este es el verdadero riesgo K, que no es político, es básicamente económico, y que se deriva del hecho de que en este nivel de endeudamiento y con esta composición del déficit, el problema que tenemos es que si llegamos a devaluar, rápidamente el mercado va a percibir como insostenible a la Argentina. ¿Por qué? Porque la deuda sobre el producto nos va a dar mucho peor, o sea, la economía va a estar mucho más endeudada, y porque lo que Cambiemos llama el principal problema de la Argentina, que es el déficit, va a empeorar. Ahora, lo que te dirían es que los que sostienen que el riesgo K no es económico, sino que el riesgo K es político, o sea, el riesgo kirchnerista, es que, hipótesis, en las PASO, la primera vuelta, Alberto le saca una diferencia considerable, no sé si indescontable, pero considerable a Macri, y eso lo que genera es desconfianza a los inversores, que tienen el fantasma del regreso del kirchnerismo, etcétera, etcétera.
provoca una corrida, fuga de depósitos, desarme de posiciones del EVAX, se va al dólar y el dólar se va a 60 o a 50 y pico. Eso no estaría respetando esta misma lógica, pero con riesgo político. Acá me parece que introducís algo que en economía también es un concepto que desarrolló allá por los 30 Keynes, que es profecía autocumplida. Digo al revés. Independientemente de lo que vos o yo pensemos que pueda llegar a ser un gobierno de la oposición, supongamos que los tenedores de deuda de Argentina realmente creen que si llega a la oposición es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Si realmente creen eso, lo que van a hacer es correr contra el peso, o sea, demandar dólares. Van a generar una devaluación, esta dinámica va a ocurrir, y la respuesta por qué esta dinámica puede llevar a la economía a un default o no, es porque estamos en esta situación estructural. O sea que en ese sentido sí podría pasar lo que los economistas llamamos profecía autocumplida. Como todos creemos que se puede venir la mala, actuamos de manera tal de generar la mala. ¿Cuál es la forma de solucionar esto? Y acá hay una operación matemática muy sencilla, pero confía en mí que es así, después podemos hacer el álgebra, digamos, atrás de cámara. Si vos lográs que el producto, el PBI, que está dividiendo arriba y que está dividiendo abajo, crezca, estas aristas de la K se empiezan a achicar y se empiezan a hacer horizontales. O sea, por eso es la deuda la pagás con ajuste o la pagás con crecimiento. Si creces, vos lo que haces es licuar tu deuda. Si creces, lo que haces es licuar tu déficit, y eso sería una alternativa buena a salir de este embrollo. La alternativa mala la estamos viviendo y es el ajuste. Pequeño desafío, una gran clase de economía con Emanuel Álvarez Agis. Como siempre, recomendación de libro. Hoy el de un colega, realmente un lujo, Walter Sosa Escudero, Big Data, para todos los que quieran entender qué es esto, para todos los que quieran entender antes qué es esto, qué es la estadística. Realmente un libro hecho por un colega que se destaca increíblemente en explicar cosas muy difíciles como la estadística, la de Big Data, de manera muy fácil y accesible. Vamos a hombre de corte, gracias Emanuel. Gracias a vos, Marcelo. Cuando volvamos, de manera generosa, de manera no onerosa, un aporte desde Desafío 2019 a la campaña de Cambiemos.